¿Qué es la úlcera péptica, enfermedad de la cual murió Laura Rivas, y cuáles son los riesgos para que puedas llegar a padecer algo tan grave al nivel de que te pueda matar? Lo primero que tú debes de saber es que una úlcera péptica no es una sentencia de muerte. De hecho, la posibilidad de que eso suceda es baja. Lo que sí puede favorecer que acontezca la mortalidad es cuando se complica. ¿Cuáles son los dos tipos de complicaciones más frecuentes? La hemorragia y la perforación. El riesgo de morir empeora con el tiempo, pero más o menos a 30 días de tener una hemorragia es de 8.6%, en tanto que con una perforación es de 23%. ¿Qué significa hemorragia? Que simplemente hay sangrado, y cuando hablamos de perforaciones, que adicional al sangrado, la úlcera penetra más allá del estómago y puede llegar a los órganos circunvecinos. Donde es especialmente peligrosa es cuando la úlcera se presenta en la cara posterior del estómago y llega al páncreas, porque ahí puede activar las enzimas pancreáticas y eso tener resultados catastróficos. Aunque para el riesgo de úlcera péptica algunos factores siguen siendo controvertidos, existe una muy buena publicación, aunque es algo viejita, del 2003 en Guts, donde una población de daneses se hizo un estudio prospectivo para averiguar cuáles eran los más importantes factores de riesgo. La probabilidad de padecerla, bueno, resulta que el Helicobacter pylori es un factor muy importante, teniendo una posibilidad de 4.8 veces. El riesgo en aquellos fumadores se incrementa con la cantidad de paquetes año, y especialmente los que son fumadores todavía actuales. De hecho, con mayor o igual a 21 cigarrillos al día es de 2.5 veces. El consumo de vino aparentemente no tiene una mayor implicación, o sea, no es un factor de riesgo per se. Sin embargo, las bebidas espirituosas, incluyendo mayor o igual a 3 vasos por cada consumo, incrementa 1.8 veces la probabilidad de padecerlo. Las personas que son sedentarias tienen una posibilidad casi de 1. El uso de antiinflamatorios no esteroideos, curiosamente, no aumenta la posibilidad de padecer úlcera péptica en esta corte, porque ya veremos que justo estos son algunos de los temas controvertidos, incluyendo también que es el uso de tranquilizadores menores, o sea, utilizar hierbas o aditamentos para mejorar la ansiedad. Esto es importante tomarlo en cuenta, que más bien es una asociación, porque justo las personas que padecen de úlcera suelen tener ansiedad, y entonces aquí por eso la confusión. Son personas que pues van a tomar más tranquilizantes. En este otro estudio, que se dio la tarea de diferenciar entre factores de riesgo de padecer una úlcera péptica sintomática contra una asintomática, fue publicado en el 2017 en el Clinical Endoscopy. De hecho, se tomó una población en conjunto y se vio de 12.852 personas cuántos desarrollaron úlcera, de los cuales 124 fueron los que la tuvieron, y el 1% de toda esta población que desarrolló esa úlcera fueron sintomáticos contra 2.4% asintomáticos. O sea que si hacemos un cálculo, la inmensa mayoría de personas que tienen úlcera péptica van a ser asintomáticas, lo cual pues justamente es un problema, y por eso es que es importante la atención por especialistas ante la sospecha, incluyendo pues eso, hacer la endoscopia. Entonces, algunas de las cosas que pueden influir: la edad, por ejemplo, no tiene una importancia trascendente, pero sí el ser de sexo masculino. Hay más posibilidades de ser sintomático si eres varón. Hay más posibilidades también de ser sintomático si tienes un índice de masa corporal que supera el sobrepeso. También hay más posibilidades si eres fumador, especialmente si eres fumador todavía en este momento, contra si no lo eres. También las personas que son pues altos consumidores de licor tienen un mayor riesgo estadísticamente significativo. La presencia de Helicobacter pylori, el tema del reflujo que puede asociarse, la diabetes, pues todo parece indicar que también es un factor de riesgo, y pues el uso de antiinflamatorios no esteroideos aumenta la posibilidad de que tu úlcera péptica sea sintomática. Como podemos ver en este estudio que se hizo en el hospital de Damasco, en Siria, es que puede haber una gran diferencia entre poblaciones de cosas que llevan o que producen un factor de riesgo. La presencia de úlceras múltiples es lo que se considera un factor de riesgo, sobre todo de complicación y de mortalidad. Y en cuanto al uso de fármacos, resulta que la indometacina tiene mucho mayor riesgo, y el piroxicam en menor medida, que otro tipo de antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco o incluso la aspirina hasta combinada.
También aquellas personas que tienen mayor riesgo de mortalidad por úlcera péptica son las que se encuentran con un diagnóstico de hipertensión y diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, cirrosis. El artículo del 2021 que se hizo en una población coreana es muy interesante y va a molestar a más de alguno porque ofrece algunos datos que podrían ser hasta ofensivos. Bueno, 2021 fue en la revista Open Access y bueno, resulta que ellos estudiaron especialmente cuáles eran las posibilidades de padecer una úlcera péptica con la mayor cantidad de personas viviendo en casa, así como otras variables, incluyendo la presión arterial, el haber sido fumadores, el consumir alcohol, o sea, los factores de riesgo que ya vimos. Y bueno, resulta que, por ejemplo, entre los varones, el tener 4 o más personas viviendo en casa aumentaba el riesgo de presentar una úlcera péptica, incluyendo un ajuste con la edad y el índice de masa corporal. También algo importante es que a menor educación, mayor índice de masa corporal, mayor probabilidad, pero independientemente de todas esas variables, el hecho de que vivan con más personas aumenta el riesgo, totalmente diferente a lo que sucede con la mujer. De hecho, la mujer, entre menos personas vivan con ella, tiene más posibilidades. Incluso vean ustedes que con más de 6 miembros, su riesgo, vaya, incluso es de 0.35, o sea, nulifica casi la posibilidad de desarrollar una úlcera péptica. Pues justo la mujer que vive sola tiene 8.73% más posibilidades de sufrir una úlcera péptica a comparación de los hombres que cuando viven acompañados tienen 7.14% de riesgo más de tener una úlcera péptica. Recapitulando, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para que puedas tener una úlcera péptica y cuáles pueden ser sus síntomas? Bueno, número 1, actualmente la gran mayoría están vinculadas con la infección por Helicobacter pylori, 90% de las duodenales y hasta un 80% de las gástricas, o sea, del estómago. Si tú tienes un consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos y especialmente si eso se asocia también a prednisona o algún otro glucocorticoide, esto incrementa la posibilidad de no solamente tener úlcera, sino que sea sintomática. De los peores antiinflamatorios está el ketorolaco, la indometacina y el piroxicam. Otra cosa importante es que si en tu familia hay historia de úlcera péptica, tienes más probabilidad precisamente porque es frecuente la contaminación de todas en la familia, especialmente si quien la tuvo fue la mamá, porque suele ser la que prepara los alimentos. Bueno, eso en la mayoría de los hogares que todavía siguen, digamos, un patrón tradicional. Y junto con el tabaquismo intenso, especialmente si es actual, aquellas que son bebedores y sobre todo bebidas espirituosas, y bueno, hay algunos otros factores que todavía tendrían que estudiarse, especialmente los que te comenté previamente. Ahora, ¿qué puedes tú experimentar si tienes úlcera péptica? Algunos de los síntomas son desde ardor, puede asociarse a reflujo, aunque eso no es estrictamente igual a úlcera péptica, sino la asociación frecuente, distensión abdominal. Es común también que haya una gran necesidad de comer, sobre todo aquellas personas que tienen una úlcera duodenal, les da mucha hambre, pero a pesar de que comen, pues no se sienten saciados. En cambio, los que suelen tener la úlcera en el estómago, el hambre suele disminuirse considerablemente por la molestia que produce la presencia de alimento y ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, asociada a la distensión puede haber náusea, vómito y muchísimo cuidado si ese vómito es en pozos de café, o sea que salen como grumitos negros o con sangre. Eso es muy mala señal. Y sobre todo si ha habido pérdida de peso importante y se acompaña de dolor abdominal que se va intensificando, definitivamente no tienes nada que hacer aquí viendo TikTok, deberías estar en urgencias. Finalmente, aunque no menos importante, existen otras causas además de las mencionadas que pueden producir úlcera, sobre todo gástrica, aunque bueno, puede ser en varias partes del intestino. El síndrome de Zollinger-Ellison, que es muy raro, la mastocitosis sistémica, la fibrosis quística, el hiperparatiroidismo y enfermedades como la hiperplasia antral que pueden o no estar vinculada con Helicobacter pylori.